Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día martes, que vamos a comenzar con las declaraciones que en algún momento hizo Maite Orsini, que es diputada de una de las agrupaciones del Frente Amplio. Una frase bien fuerte. Dijo: nunca los narcos están ya tocando las puertas de nuestras instituciones. En algún otro momento dijo que podía haber un eventual lazo con parlamentarios. De las instituciones que mencionó como que le están tocando las puertas, bueno, Ejército, Poder Judicial, Carabineros, municipios. Dijo también que muchos hacen la vista gorda ante este fenómeno. Uno, me imagino, se referirá a quienes eventualmente pudieran estar asociados con el narcotráfico en su calidad de consumidores o de socios en el negocio, y otros que supongo la inmensa mayoría, un fenómeno conocido por pánico, por miedo a la acción de las bandas que ya actúan tranquilamente, al punto que se han apropiado, como lo hemos dicho muchas veces, y es un hecho que todo el mundo conoce, se han apropiado de por lo menos parte de poblaciones, barrios. Dijo luego que no tiene ningún antecedente específico para mostrar con el dedo a alguien, de ningún parlamentario en particular. Eso fue lo que dijo Maite Orsini. Y yo diría que se equivocó en una sola cosa. Los narcotraficantes no solamente están tocando las puertas en algunas instituciones, sino que ya franquearon el umbral, ya pasaron. El caso del municipio, este municipio que produjo tanto escándalo, porque involucraba, aunque sea lejanamente, voy a tratar de ser lo más suave posible para que no se enojen, al Partido Socialista, porque habían algunas personas vinculadas al narcotráfico que se estaban metiendo en la estructura de un municipio manejado por los socialistas. Eso es no solamente tocar la puerta, eso es abrir la puerta y entrar. Adelante, por favor. Inmediatamente empezaron el coro de los indignados a cantar su canción, una canción y una tonada que hemos escuchado infinitas veces acá. La emplazan a retractarse o a dar antecedentes. O sea, retractarse. No es verdad que el narcotráfico está tocando las puertas de las instituciones. No es verdad que se infiltraran, aunque sea puntualmente, voy a seguir siendo generoso, en una municipalidad. No es verdad que se ha muchas veces sumariado, echado, procesado, etcétera, a elementos de fuerzas policiales involucradas con pandillas de barrio. No es verdad. Tiene que retractarse de todo eso. Tiene que decretar Maite Orsini que lo que ha dicho no corresponde a la realidad, que no ocurre eso en Chile. O tiene que dar antecedentes. Pero eso de pedir, cuando una persona está indicando con el dedo una situación que todo el mundo sabe que existe, aunque no pueda dar nombres y apellidos, pero pedir que se dé una identidad o de lo contrario, todo lo que dijo es falso, me parece el colmo de la patudez. Pongo un ejemplo súper simple. Todos sabemos que en la población La Pintana hay bandas y hay tipos que disparan, y que una guagua murió y que otra casi murió, pero como ni yo ni nadie, me imagino, de los medios de comunicación o de este portal o de cualquier cosa, nadie sabe cómo se llama el tipo que apretó el gatillo, como no podemos dar antecedentes de quién es el que apretó el gatillo, entonces no vale decir de que hay situaciones en las poblaciones donde bandas que se han apoderado de por lo menos barrios completos se manejan como si fueran los dueños del territorio, como si fueran un estado dentro del estado, y celebran sus fiestas a balazo y muere gente por eso. Pero como no podemos decir este señor se llama fulano de tal, entonces tendríamos que retractarnos, fíjense ustedes. Todos los chilenos tenemos que retractarnos, los periodistas, los ciudadanos,
todos los que comentaron o dijeron algo sobre esas balas locas en La Pintana, tenemos que retractarnos porque no podemos dar antecedentes. Eso de pedir antecedentes cuando se está haciendo además una denuncia general es disfrazado como una voluntad de ser minucioso, cuidadoso y exacto. Es una manera de evadir el bulto. Es una manera de evadir el bulto. La señora o señorita Orsini nos dijo: hay un parlamentario o dos o tres que están consumiendo droga, yo lo sé. Ahí uno podría decirle, bueno, ¿quiénes son? Pues, o si no, usted está disparando al voleo, como se dice. Pero aquí no dijo eso. De hecho, todo lo contrario. Dijo que no tiene antecedentes sobre ningún parlamentario, pero sí indicó un hecho general que, por supuesto, no es el tipo de cosas que dejen huellas digitales ni fotos. Dijo que se está produciendo el proceso, hace años ya, de infiltración de a poco en las instituciones. Están tocando la puerta, dijo. Esto de pedir emplazarla a eso, a retractarse o a dar antecedentes puntuales, llegar con una lista de todos los narcotraficantes que han disparado balas, de todos los narcotraficantes que han tocado puertas, me parece vergonzoso. Me parece que revela una voluntad de mirar para otro lado. Me parece que refleja el miedo o refleja la ignorancia. No sé qué más podría decir que refleja. No es primera vez que escucho este tipo de argumentos. Creo que lo he contado, sí, lo he contado, lo voy a contar de nuevo. Cuando hace muchos años, yo hacía un programa en televisión que se llamaba Domicilio Conocido, que lo hacía con Ricardo Israel y con Carolina. En alguna vez planteamos el tema de cómo estaba avanzando el negocio de la droga. E inmediatamente se nos dijo, la persona que estábamos entrevistando, no recuerdo quién era, que no, que eso eran cosas puntuales, que a ver dónde están los datos. Es decir, si uno está viendo una situación general, que existe, que es real, y que la están viendo otros, pero uno no puede dar el número de carnet de identidad de los hechores que está viendo, por ejemplo, en una manifestación, como ocurre a todos los días. Como uno no puede dar el nombre de quién fue el que en tal momento específico del tiempo y el espacio arrojó esa bomba, entonces el asunto no tiene existencia jurídica, no tiene existencia de ninguna clase. Es una imputación gratuita. ¡Están tirando al voleo! Este negacionismo, ahí sí que vale la palabra negacionismo, este negacionismo sí que no requiere ningún análisis semántico, filológico, teórico, para ver a qué se refiere. Este es un negacionismo de una cosa muy simple, el negacionismo más simple, burdo y evidente de todo, el negacionismo de la realidad, de los hechos. Porque lo que están diciendo estos señores, que emplazaron a Orsini, es que como ella no puede dar antecedentes, traer estas listas, estos libros con nombres, entonces no es verdad que existe golpear las puertas de las instituciones por parte del narcotráfico, porque se le está pidiendo que se retracte. Se le pide a uno que se retracte cuando se asume que lo que uno dijo es falso, entonces tienes que retractarte, porque eso no ocurrió, porque eso no es así. Vergüenza, una verdadera vergüenza a donde hemos llegado. Yo he mencionado muchas veces aquí el tema de la cobardía. La cobardía, que no creo que sea monopolio de los chilenos, por supuesto. La cobardía tiene que ver con una situación estructural que consiste en lo siguiente. Se es cobarde, se comporta uno como cobarde y se convierte uno en un cobarde cuando el individuo se ve rodeado por fuerzas superiores a las que él puede controlar, primero, y segundo, prioriza su tranquilidad o su seguridad o su conveniencia
a lo que podrían llamar los principios, el honor, la lealtad, la decencia, la honestidad. Yo no me meto en esto, dicen, porque podría pasarme algo. Ese es el discurso de los cobardes. Y yo lo comprendo, eso es una actitud natural, es una expresión psicológica del instinto de supervivencia, es una derivada del instinto de supervivencia. Entonces, lo estamos viendo a todos los niveles. Supongo yo que por la mente de muchas personas que ocupan cargos institucionales, políticos, etcétera, y que por lo tanto son visibles, se les pasa por la mente más de alguna vez la idea, la imaginación, la fantasía, de que si se ponen muy pesados con tal o cual grupo del cual sospechan que ya tiene fuerza letal suficiente, entonces ellos podrían caer en una lista negra y sufrir un atentado. Eso es. Y por eso que hay muchos que en algunos casos se suman a la causa, si es que es una causa, como pasa con la causa mapuche, se suman a la causa y ponen ojito por miedo. Y otros, con el caso del narcotráfico, no es una causa, pero también, en este caso, toman las medidas del caso. Ahí no se trata de sumarse a una causa, sino que se trata de mirar para otro lado. Se trata de hacerse el huevón. Se trata de andar pegado a las paredes. Porque no se sabe nunca. Pues, oye, viejo, mira, ni toquemos este tema, porque en una de esas me funan, en una de esas me disparan desde un auto en marcha, en una de esas me inventan algún cuento y me revientan mi imagen, mi carrera, mi vida, o cualquier cosa. Estos tipos son capaces de todo, así que miremos por otro lado y sigamos adelante. Ya veremos qué pasa. La carga se arregla en el camino, qué sé yo. Y este tema se relaciona, diría yo, con otro que voy a tocar en unos momentos más, después de recordarle a algunos de mis auspiciadores, y se relaciona en el sentido de revelar una vez más la inmensa hipocresía de quienes nos dirigen. Y en esto entran todos por igual. Aquí soy transversal completamente. Aquí yo no creo que la izquierda tenga el monopolio de la cobardía y la hipocresía. Creo que la comparten, pelean en una estrecha carrera con la derecha. Para pasar el mal gusto de estas situaciones, a veces no queda otro remedio que pegarse un tequilazo. Y para esos efectos yo les recomiendo el vino personalizado de esta viña destacadísima, que ha sido objeto de un reportaje de un canal norteamericano, que ofrece un vino exquisito, que llega a su casa donde usted lo pida, y que además, y se llama por eso personalizada la viña, le permite a usted diseñar las etiquetas, si quiere, las etiquetas como se le dé la gana. Ponerle el nombre que quiera, qué sé yo, esta, ¿cómo se llama? Impronta, pero le podía haber puesto aquí yo San Fernando, 5 estrellas, para el pobre viejo. Péguese un tequilazo, Villegas, cualquier cosa, el mono que fuera, una caricatura. Se pueden hacer regalos muy simpáticos con eso. Se pueden hacer muchas cosas, cuestión de un poquito de imaginación, sacar monos de aquí, de allá. Pero lo que está dentro de la botella es lo más importante, es un vino exquisito. Se lo dice vuestro servidor, que algo ha probado vino en su ya larga vida. Un gran vino, ustedes tienen los datos a mi izquierda, ordenen, va a llegar a su casa, los precios son absolutamente accesibles, y no olvide que la producción de una viña, chica, grande o mediana, tiene un tope. No pueden seguir fabricando todo el año a medida de que llegan los pedidos. Hay un stock que se agota tarde o temprano. Y esta es una viña pequeña, así es que los que estén interesados en probar este excelente vino, llame ya, como dicen en alguna publicidad. Y respecto a este detergente hecho en Chile, diseñado en Chile, y que me han dicho ya muchas personas que es excelente, y yo lo sé también aquí en mi casa porque lo usamos, una pequeña modificación de lo que les he dicho, que no cambia nada en realidad. Cuando se le acaba este tanque, que es lo que usted recibe cuando compra por primera vez, viene en este tanque con los 10 litros que le duran eternamente. Cuando se le está acabando y usted llama al Lavoclub, no es que ellos lleguen con una máquina, así con un tanque a rellenarle el mismo plástico, sino que se llevan el vacío y le dejan uno lleno. Pero es lo mismo, porque en el fondo se están usando los mismos tanques, no hay un gasto, una producción de nuevos envases plásticos que vayan a dar a la basura en un momento dado porque están dando vuelta permanentemente.
los mismos tanques. Y los que aumentan es porque hay personas que se sumaron a comprar y con ellos también van a estar dando vueltas. En ningún momento en este ciclo van a ir a dar a la basura, van a ir a dar a un basural, van a ir a dar al mar. Para usted es exactamente igual, la misma conservación del medio ambiente, el mismo producto y la misma comodidad. Lago Club, estimados amigos, está en Santiago, Valparaíso, Viña, en el norte en Arica, está en Osorno, en Concepción y seguramente va a seguir creciendo. Cuando usted ordene a las direcciones que ustedes están viendo a mi izquierda, no solamente dé la dirección de la calle, sino que diga de qué ciudad se trata. Por lo que les he dicho muchas veces, hay nombres que se repiten de calles en muchas ciudades de Chile. ¿Cuántas calles Arturo Prat hay? Sargento Aldea, millones. Bernardo Higgins, etc. Así que ya saben. Bueno, el tema que se relaciona con esto del narcotráfico tocando, como dijo Maite Orsini, las puertas de las instituciones y que produjo esta indignación, Jaime Quintana, que se tienen que retractar. Bueno, los mismos Quintana y otros que de la oposición de repente encontraron un nuevo caballito de batalla. A las 40 horas, que es un caballito, un tremendo caballo, un caballo a la bomba, ahora sumaron un tema que es raro escucharlo en boca de la oposición, porque normalmente este es un tema que para ellos pasa, a pesar de que para la gente es muy importante, pero para ellos, que están preocupados de la gran metafísica, las transformaciones profundas, no lo tocan y además porque se asocia con cosas que no les gustan, la represión, la policía. Me refiero al delito, a la delincuencia. Entonces de pronto, siguiendo el libreto que ha sido seguramente compuesto hace unos días atrás, saltaron diciendo de que ha habido un fracaso absoluto del gobierno en este tema, en lo que yo creo que tienen razón, claro que sí, como ha habido un fracaso absoluto del gobierno anterior y del gobierno anterior y de todos los anteriores, y proponen un plan nacional para luchar contra la delincuencia. Y volvieron a repetir ante el fracaso del Ejecutivo, etcétera, 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 etcétera. Y hablan de impulsar acuerdos y con el gobierno, porque sean generosos, que no sigan tonteando con siglas, con presentaciones mediáticas. Vamos a los hechos, dijeron. Vamos a ver cuáles son los hechos. Dicen que hay que impulsar los acuerdos de la Comisión de Seguridad del año pasado. Y uno de los puntos en que más insistieron una y otra vez para combatir la delincuencia es el control de armas de los civiles. En este país la gente no necesita andar armada, no tienen por qué los civiles andar armados, dice. Hay que endurecer los controles, etcétera. Como si los delincuentes fueran o pudieran ser afectados por una medida como esa. Como si los delincuentes dependieran de los permisos para ir a una armería a comprar un arma. Como si los delincuentes incluso no fabricaran sus propias armas hechizas. Como si los delincuentes no tuvieran muchas fuentes para conseguir armamento. O alguien cree realmente están que si todos los civiles de Chile, tocando un botón, sus armas particulares desaparecen, de forma tal que los delincuentes que asalten esa casa no van a encontrar un arma para llevarse, ¿creen que gracias a eso los delincuentes van a quedar desarmados? Por Dios que hay que ser bailón para creer eso, ¿no? Insistieron en eso, que es un viejo punto de ellos. O sea, vamos a ver. Luego hablaron otro tema que sacan a relucir, que suena tan bien, pero no significa nada, los programas sociales. Hay que combatir con medidas de fondo los programas sociales. ¿Cuáles programas sociales? Parece que consisten en algo así como lo que se intentó en el Instituto Nacional, ¿no? Llamar a los jóvenes a que se sienten en una mesa a hablar de la paz tomados de la mano. Darles más recursos a los jóvenes en las poblaciones, porque si no se van a dedicar al delito. Después hablaron de que había que crear un Servicio Nacional de la Víctima. O sea, tratar mejor a los que han sido víctimas, darles más facilidades de esto y lo demás ya. Todo esto lo llaman política integral, que es una frase que suena maravillosamente bien siempre.
Y usted me dirá, bueno, ¿y dónde está en este plan integral, en esta política integral, en este plan nacional, el combate concreto contra las bandas de delincuentes que ya existen ahora? No las que eventualmente van a formar los jóvenes en las poblaciones, que andan pateando piedras, y a los cuales habría que hacer con ellos, celebrar con ellos un plan especial de integración social, hacerles más canchitas de básquetbol, de fútbol. Ni una palabra. ¿Cómo se combate a las bandas que ya existen? ¿Cómo se combate a los delincuentes que ya existen? Rematados de delincuentes. Ni una palabra. ¿Dónde está la política integral de este plan nacional que ofrece esta gente? A mí me suena como un plan mediático para hacer ruido, aprovechando en forma muy oportunista el hecho de que el tema de la delincuencia está siempre entre los primeros dos lugares de la preocupación pública. Con esto de la guagua que murió y la otra que casi murió, encontraron, a alguien se le habrá ocurrido ahí, este es el momento de sacar el tema y de presentarnos nosotros, aparte a la pasadita de decir que el gobierno fracasó, presentarnos nosotros como los que venimos a salvar, la caballería que viene a salvar al país. Hagamos y hablemos del plan integral, pues los planes integrales. O otros dicen, otra frase que se usa mucho, las soluciones de fondo, porque todo lo demás son parches. Ir a combatir a las bandas es un parche. Ir a arrestar a los delincuentes que ya se sabe dónde viven, cómo se llaman y dónde están, un parche. Lo importante es una política integral construyendo canchitas para los jóvenes de las poblaciones y creando un servicio nacional para las víctimas. ¿Qué les parece? ¿Por qué si realmente piensan que el gobierno ha fracasado? Ya ha fracasado. Porque no ha sido capaz de ir hacia los delincuentes a tomarlos, como se ha manifestado claramente en el caso de la Araucanía. Claro que para la izquierda esos no son delincuentes, son combatientes, luchadores sociales. No ha ido. ¿Dónde están las redadas? ¿Dónde están los rastrilleos por poblaciones donde se sabe que hay bandas? Se sabe. Esto no es gratuito. No se trata de joder a la gente un día cualquiera haciendo un rastrillaje así, una redada casa por casa. Ah, no, porque eso lo hacían los militares, eso es fascista. Entonces el gobierno no se atreve, nadie se atreve, y por supuesto, no solamente la izquierda no se atreve, sino que ni mencionan el hecho. Se quedan en lo que ellos llaman los planes profundos, las políticas integrales, los planes nacionales, que no tocan el tema. Esto es como ese viejo chiste del economista que diseñó un plan para bajar un elefante de un barco. Y parte su análisis diciendo, haciendo abstracción del peso del elefante. Bien, el plan nacional o la política integral de la oposición podría empezar del mismo modo, haciendo abstracción de los delincuentes, etcétera, 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 etcétera. Permítanme ahora referirme, estimados amigos, al bufete de abogados de Salinas y Ojeda, que se ha especializado en casos civiles, que es un rango muy amplio de situaciones en las que una persona, un ciudadano puede ir a dar a una corte, a pleitear un asunto. No solamente los casos penales y los casos laborales tienen existencia en este mundo. Las cortes están repletas de casos civiles, por divorcios, herencia, contratos, situaciones raras, litigios del más distinto orden van a dar a las cortes eventualmente. Yo mismo conozco unas personas cercanas a mi familia que están en este momento en una de esas y que uno no habría podido imaginar que existía ese tipo de pleitos, pero sí. Y resulta que Salinas y Ojeda son especialistas, se dedican a eso. Y por lo tanto, como ocurre con todos los especialistas, lo hacen muy bien, tienen una excelente tasa de éxitos judiciales y por lo tanto, estimadas amigas y amigos, si ustedes están en este momento metidos en un asunto o están empezando a arrastrarlo, un caso como este, o ustedes quieren iniciar un pleito por razones de que han sido, qué sé yo, engañados o han sido injustamente tratados o lo que sea, consideren el ir a ver, y ahí está el dato, el sitio web de ellos, Salinas y Ojeda. No se ponga en manos del primer abogado que le recomienda a alguien que no tiene idea. Porque a la gente le encanta dar recomendaciones para dar la sensación de que se las saben todas, pero en el fondo no se las saben todas.
Controller para los empresarios y empresarias que visitan este sitio. No me voy a cansar nunca de decirles que cuando uno tiene un problema, vale la pena ponerse en manos de los que saben. Cuando a usted se le rompe una llave en la casa, un grifo y empieza a salir el chorro, usted llama a un fontanero, a un maestro. Usted llama a una empresa. Cuando a usted le duele una muela, va al dentista, no agarra un alicate. Bueno, cuando usted tiene problemas, y eso pasa a menudo en el sector de la gestión administrativa de la empresa, llame a estos expertos, los de controller, una empresa organizada, creada y que está funcionando para atender, optimizar, asistir a las empresas en el manejo de su gestión administrativa. Todos los temas vinculados a eso usted los conoce: contabilidad, auditoría, pago de cotizaciones, los sueldos, todo el papeleo que se mueve en una empresa, incluso en empresas pequeñas, todas por igual tienen que pasar por eso, y todas por igual, con mucha frecuencia, tienen problemas por fallas administrativas. Controller fue formada por expertos, contadores, auditores que habían trabajado 20 años en grandes empresas internacionales. Eso no se la doy a cualquiera. Tienen el mejor software del mundo, van a cambiar completamente la faz de su empresa y le van a quitar de encima a usted un enorme peso. Y el mejor corredor de Chile en propiedades inmobiliarias les recuerda que, aparte de sus muchas gracias, está ofreciendo en este momento una propiedad muy interesante. Está en Rapel, en el lago, frente al lago. De hecho, a 135 metros del lago, encima del lago. Tiene embarcadero, 7.000 metros cuadrados de terreno. Harto, ¿eh? 200 metros cuadrados construidos. O sea, es una casa grande con de todo, con todas las comodidades, el número de baños, cocina grande, todas esas cosas de una casa grande. Y cuesta 17.000 UFs. Si usted está pensando en tener una segunda vivienda en ese sector, si usted está pensando en irse de donde vive ahora, retirarse a escribir su gran novela americana, o pasar sus años de jubilación en un lugar lejano del ruido de las ciudades y del despelote diario que se vive hoy en nuestro país, qué mejor que esta casa en Rapel, al lado del lago, en medio de un silencio maravilloso, tranquilo, con un tremendo terreno, 17.000 UF, conversables. Pónganse en contacto con Hey. Pónganse en contacto con Hey para cualquier cosa, amigos. Y les quiero recordar que este hombre abrió ya sus actividades en la 8ª y 9ª región, o sea, está atendiendo gente de ciudades tales como Los Ángeles, Temuco, Pucón, Villarrica, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente las ciudades de esas zonas que le he mencionado. Y bueno, ahí tenemos por un lado entonces a la oposición pidiéndole a una de sus miembros, que Maite Orsini es del Frente Amplio, que se retracte por estar diciendo esto, que a lo mejor podría haber algún parlamentario que tuviera alguna relación. ¿Y por qué no? Dice ella. ¿Y por qué no? Digo yo. ¿Cuántos parlamentarios hay en nuestro Congreso, estimados amigos? Sumando diputados, sumando senadores, sumando los empleados de estos a sus asesores. Asesores. Todo el mundito que se mueve en el Parlamento. 300, 400, 500 personas. Por una cuestión de mera estadística, la probabilidad de que al menos una persona en medio de toda esa multitud de gente tenga algún contacto. ¿Cómo? ¿Por qué no? Quizás ninguno. Quizás hay algunos consumidores, eso no tengo ninguna duda que debe haber por una cuestión estadística. Aplicando 500 personas o 400 personas los porcentajes de gente que se drogan, tiene que haber de seguro unos cuantos que de vez en cuando consumen. Claro que consumen, como algunos que han consumido marihuana, ellos saben consumir, son controlados, pero en fin. ¿Por qué no? Porque hay que retractarse de eso. O sea, hay que retractarse del problema más grave que hay en Chile. Y por otro lado, en los mismos personeros nos ofrecen un plan integral contra el delito. Hombre, por Dios, ¿dónde no está el delito? Un plan nacional contra el delito que no es delito. Esa sí que es nueva.
Esa sí que es nueva. Y les cuento algo para asustarlos un poquito. Ayer, lunes, hace unos minutos atrás, del momento en que yo he estado grabando para que ustedes vean esto el martes, un aerolito de 33 metros de diámetro, más o menos el tamaño del que cayó hace unos años atrás o digamos, reventó en la atmósfera y dejó una crema bastante grande de heridos, de destrucción en Rusia, ¿se acuerdan? Era un poco, incluso era más chico aquel, se calcula que eran como de 20 metros. Y aquí, cada extra de tamaño, o sea, de miles de toneladas de material, hacen aumentar exponencialmente los efectos. Bueno, este asteroide pasó a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Eso más o menos equivale a 4 o 5 veces, 4 veces diría yo, la distancia entre la Tierra y la Luna. A ustedes les parecerá una distancia muy grande como para no dar pelota, pero resulta que en términos astronómicos eso no es nada. Porque si este asteroide se hubiera desviado en la trayectoria que tenía cuando partió en su hipérbole hacia la Tierra, del lugar donde están con muchos otros aerolitos orbitando alrededor del Sol, si hubiera, por cualquier motivo, por ejemplo por tropezarse con otro asteroide, se hubiera desviado, qué sé yo, un 0,01% de grado, hagan ustedes el cálculo, es bastante fácil la aritmética aquí, 0,01, calculando los cientos de millones de kilómetros, y van a encontrarse con que podía haber golpeado la Tierra, sí. Y otra cosa que puede ser alarmante es que este aerolito se descubrió hace 3-4 días atrás nomás. No se tenía idea de su existencia. Y otra cosa para alarmar, como les digo, es que este aerolito forma parte de un clúster de aerolitos que están hace mucho tiempo, se sabe su existencia, orbitando alrededor del Sol, todo ese lote, y luego de pasar cerca del Sol, en su órbita, pasan relativamente cerca o pueden cruzarse con la Tierra, que está también orbitando, pero en una órbita distinta a la hipérbole de estos otros cuerpos celestes. Así que ustedes ven que vivimos en el fondo en peligro todos los días del año, todos los años del siglo, todos los siglos del milenio y así sucesivamente. Como ustedes sabrán, la Tierra ha sufrido muchos impactos, pero no se notan porque, a diferencia de la Luna, que no hay vegetación, no hay nada, y por lo tanto ahí están los impactos a la vista, en la Tierra desaparecen por la acción de las aguas, del viento, de la vegetación que han cubierto. Es difícil encontrar los restos, toma mucho tiempo encontrar los restos, incluso de aerolitos de inmenso tamaño, como el que se estrelló más o menos en la zona del Caribe, no sé hace cuántos, 100 millones de años, algo así, da lo mismo, por ahí, y aniquiló a los que eran los reyes y los dueños de la Tierra, los dinosaurios. Los aniquiló, no solo por los que murieron por el impacto, porque estaban cerca, por los incendios, por la onda expansiva, sino porque la Tierra quedó cubierta mucho tiempo, la atmósfera, por una capa de material en suspensión que terminó con la radiación solar y por lo tanto terminó con la flora y por lo tanto terminó con los herbívoros, y toda la cadena alimenticia para arriba hizo desaparecer a los dinosaurios, fuera de los gases tóxicos en el aire, etc. Hemos sufrido muchos impactos en el curso de los... ¿Cuánto tiene la Tierra? 4.000 millones de años más o menos, creo que algo así, 4.500 millones de años. Hemos tenido muchos impactos. En algunos periodos hay eventos más frecuentes, porque la Tierra y el Sol y todo el sistema solar a su vez se mueve en la galaxia. Hay cambios, ¿no? Esto no es un mecanismo de relojería siempre igual a sí mismo, como algunos creen todavía. Una visión newtoniana del universo, así un mecanismo de relojería inmenso que se regula y que funciona siempre igual a sí mismo. No, el universo, el sistema solar, los eventos astronómicos son también históricos. Tienen procesos, tienen cambios. Lo que pasa, claro, es que en el lapso de nuestras vidas, que es un chispazo insignificante, no alcanzamos a detectar estos cambios que se producen a lo largo de millones de años. Pero en fin, el hecho es que todo se mueve, todo cambia y podemos pasar por fases de mayor bombardeo de aerolitos, de asteroides en este caso. Y en Ecuador, mientras tanto, que como ustedes saben hay una situación de gran perturbación pública, el gobierno hizo detener a varios
de personas, varias personas cercanas, parte del círculo del señor Correa, el gobernante anterior de izquierda, y se les detuvo por incitar a la violencia en las protestas contra las reformas que impulsó o que pretende impulsar el presidente Lenín Moreno, el actual presidente, por la situación financiera de Ecuador. Y se les acusa de estar, estos personajes no agarraron a Correa, pero lo dejaron ahí, yo creo, tamboreando en un cacho. Estas personas están acusadas de tener vínculos con Maduro. De hecho, esto es un hecho, no es una opinión. Tanto Correa como muchos de sus miembros de su círculo íntimo viajaron recientemente a Venezuela a hablar con Maduro. En las casas donde se hicieron los allanamientos para detener a estas personas, la policía dice, pues uno podrá pensar que no es verdad, dice que encontró una serie de elementos de comunicaciones y otras cosas que son sospechosas. No lo sé, pero ahí está Ecuador en una situación que es muy difícil de solucionar por las razones que conversábamos ayer y en el programa del viernes, me parece también, lo difícil que es controlar ahora a masas enormes, mucho más integradas, mucho mejor comunicadas entre sí y que salen a las calles con la sensación correcta de que hoy en día no es cuestión, como hacía el último zar de la Rusia, de mandar a los cosacos a repartir sablazos. No, ya no se puede, ya no se hace, está mal visto. Ya no se puede reprimir simplemente así a la bruta, así a como dé lugar. Lo cual es, por supuesto, un gran avance de los derechos humanos y todo eso, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad pone a los gobiernos en una situación imposible. Porque no necesariamente las masas que salen a la calle están defendiendo una situación correcta, están defendiendo la postura justa. Las masas salen a la calle simplemente o por rabia o por defender intereses corporativos de grupos específicos de los que están ahí, como ocurre en Ecuador, en que muchos de estos grupos son de distintas tribus indígenas que se sintieron golpeados por el alza del petróleo o el fin de los subsidios, que es lo mismo, porque ellos viven de la exportación de sus productos agrícolas que sacan de sus campos en vehículos motorizados. Entonces hay un tema de interés particular, a lo cual se agregan otros grupos con otros intereses. Todos esos intereses vistos per se y aisladamente son legítimos, si ustedes quieren. El problema es cómo se articulan de manera de que el conjunto pueda funcionar. Y el representante de ese conjunto, o sea, el Estado, que supuestamente tiene que articular los distintos intereses y encontrar un camino que salve el día para todos, encuentra que tienen las manos atadas hoy en día, tienen las manos atadas los Estados. Entonces, ¿cómo van a funcionar las sociedades? Es una pregunta que me hago yo para más adelante. ¿De qué manera se va a poder, con una masa heterogénea, con muy distintos intereses que chocan entre sí, que no tienen, que a veces son conflictivos, que solo tienen en común el salir a la calle a gritar y a tratar de echar abajo el gobierno? ¿Cómo se puede gobernar, crear un plan de gobierno con esta multitud heterogénea de intereses, todos ellos con poder, por la impotencia del Estado además, con poder más que suficiente para paralizar un país? ¿Cómo se va a manejar esto? Bien, los chinos se encuentran con un problema multiplicado por 100, porque es un país de 1.400 millones de habitantes y hay como 70 etnias distintas. Es un país muy grande, los mapas son muy engañosos. La superficie de China me parece que es más grande que la de Estados Unidos, o andan por ahí. Es un país muy grande. No tan grande como Rusia, que es el país más grande del mundo en extensión, pero muy grande. ¿Cómo se las arreglan? ¿Cómo se las van a arreglar? Bueno, el modelo chino, como ustedes saben, consiste en una vigilancia como en ninguna parte del mundo existe sobre la acción, conducta, pensamiento, palabras de cada ciudadano, a través de 1000 mecanismos informáticos, electrónicos, etc. Y por otro lado, por una represión que no tiene muchos escrúpulos, como en Occidente. En el norte de China hay ciudades completas, no campos de concentración, ciudades completas de concentración, donde las minorías de varias de estas etnias, más los musulmanes,
son encerrados ahí, son puestos en esa ciudad, no pueden moverse de ella, y son objeto de un lavado de cerebro día y noche. Yo les recomiendo ver un reportaje que hizo la BBC sobre eso, que es espeluznante. Ahí como niños, como autómatas, los tipos. Bueno, en China funcionan todos como autómatas. Una cosa, pero... Y parece que ese es el modelo que se va a terminar por imponer quizás en todo el planeta, por una necesidad de hacer funcionar la sociedad en el día a día, controlando a estas masas que son demandantes, que tienen o que pueden tener poder apenas se suelten un poco los controles, a los cuales, salvo en China, no se les puede reprimir así como así. ¿Qué se hace? El problema de la gobernabilidad y la legitimidad es eterno en toda sociedad. Los romanos lo resolvieron con esa frase, esa fórmula que ellos llamaban pan y circo. ¿Cómo mantenían al proletariado de Roma, que era la ciudad que importaba más, porque ahí estaba la sede del imperio? Con regalos, pan, aceite, fiestocas y circo. Los espectáculos circenses, con matanzas de animales, luchas de gladiadores, eran 2 o 3 veces a la semana, era todo el año, más las carreras de las cuadrigas, esta en el circo romano, en la pista de carreras que había en Roma también. El Coliseo era para las peleas, las luchas, etc. Y aún así habían permanentes disturbios y los emperadores pasaban la vida ansiosamente tratando de sentirle el pulso a este populacho que escalonadamente podía generar atmósferas que a su vez generaran insubordinación en las legiones, en la clase senatorial. Es muy complicado, pero finalmente era todo muy dependiente del estado de ánimo de las masas, del proletariado romano. Así que pan y circo. Ahora tenemos pan, circo, cámaras ¿cómo se llaman estas camaritas que están por todos lados? Circuitos de televisión, bases de datos, computadoras, drones, you name it. Toda clase de medios para controlar a la gente. Si usted se está portando mal, de repente no le funciona la tarjeta en el cajero, no puede comprar nada, pierde la pega, de repente se aparecen en su casa a las 4 de la mañana y se lo llevan a una de estas ciudades del norte para readiestrarlo, para reformarlo, para curarlo. ¿Se acuerdan que en la Unión Soviética, cuando se acabó el procedimiento del pegarles un balazo en la nuca a los disidentes, los consideraban locos y los metían en un hospital? Ahí usted puede leer a Solzhenitsyn contando sobre eso. Bien, estimados amigos, hemos llegado al final del programa. Y ¿qué me dicen a esto? ¿Todavía no ha comprado la caja, estimado amiga y amigo? ¿Todavía no me hace caso? Aquí está el futuro de un niño o de una niña. Aquí está la inyección a la vena que va al cerebro para convertirlo en una máquina pensante organizada, sistemática, filosa, analítica, precisa, clara, con capacidad de resistencia, eso que llaman los ciúticos resiliencia. ¿De dónde sacaron esa palabra? Paciencia, perseverancia, todo lo que se necesita para tener éxito en la universidad, en vez de andar lloriqueando que hay que estudiar mucho. Qué triste, qué terrible, los fascistas nos hacen estudiar mucho. Aquí viene el tablero, las piezas, el código para que la persona que recibe el regalo, el niño, entre a espaciosajedrez.com y se haga suyo todos los tremendos programas que hay dentro del sitio para, en teoría, jugar mejor. Pero al jugar mejor, más importante que el ajedrez, estimado amigo, es la formación de la musculatura mental. Tal como cuando usted va a un gimnasio, no es el hecho de levantar o no levantar un objeto de fierro, lo importante es que para levantarlo usted tuvo que ejercitar su cuerpo. Miren qué simple, qué obvio. Lo mismo pasa con el ajedrez. Entre a espacioajedrez.com, cómprele esta caja a uno de sus niñas, niños, sobrinos, nietos, lo que sea. Cómprese una para usted. Le van a llegar 2 licencias adicionales para que usted también pueda entrar. Incluso le queda una para regalarla, para que pueda entrar al sitio de Pablo Tolosa. Pablo, un gran saludo. No escorche tan temprano las botellas, amigo mío. Ya lo escuché,
Ya, sería todo por ahora, estimados amigos. Muchas gracias a las personas que en estos últimos días se han sumado a Patreon. Se han sumado como 4 personas más o menos. Y estamos viendo el tema legal para los programas de música, porque no es llegar como yo pensaba que era, en mi ingenuidad y en mi ignorancia brutal y en el hecho que yo vivo como aislado de este mundo, que no es cuestión de poner una pieza musical sacada de YouTube. Hay una serie de elementos legales que tenemos que resolver. Espero que los resolvamos y en cuanto tengamos eso resuelto, vamos a seguir haciendo programas de música. Les tengo algunas cosas que se van a caer de la silla, de pánico, una música. Bueno, mientras tanto, les digo, espérense. Muchas gracias y será hasta mañana miércoles.